Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en una semana que concluye con mucho dolor, con mucho desasosiego, diría yo, a propósito de lo que ocurre en la ciudad de Guayaquil y sobre todo en el sistema de defensa de los derechos humanos del Ecuador, que lamentablemente me parece que está golpeado, está muy golpeado por todo lo que está ocurriendo, no solamente con el caso de los 4 niños de Guayaquil, sino que también en general durante el año 2024 ha tenido varias críticas y también algunas denuncias al respecto. Vamos a conversar con Sibel Martínez. Ella es una destacada abogada, defensora de los derechos de los niños, de las mujeres, de los adolescentes, con quien se puede conversar para examinar y reflexionar, como siempre digo, en voz alta, a propósito de lo que ha significado este 2024 en este tema y en particular lo que está pasando con los niños de Guayaquil. Bienvenida, Sibel, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está usted? Si fuera en otras situaciones, diríamos que bueno estar conversando, ¿no? Pero Claro. nos une una situación muy complicada que tiene que ver con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en este país. Los niños que han puesto el cuerpo a una violencia inusitada que vamos enfrentando ya varios años, pero que creo que en este año en particular ha recrudecido. Pero Sibel, partamos de lo que efectivamente da paso a toda esta situación, porque el 9 de enero se declara el conflicto armado interno, se establecen una serie de condiciones y de mecanismos supuestamente para luchar contra la inseguridad, pero después hay una consulta popular donde la campaña que favoreció a esa consulta además sustentó en buena medida que la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, los grupos de delincuencia organizada en general, tenía que ser a costa de lo que sea. ¿Esto qué implica a la distancia de aquellos meses y terminando el 2024? Bueno, yo recuerdo que para esa época nosotros, 100 organizaciones de sociedad civil de defensa de derechos humanos nos unimos para hablar a este respecto. Sabíamos lo que se venía. Y lo que se venía es lo que hoy por hoy hemos encontrado, ¿no? Lastimosamente, la desaparición forzada de estos 4 niños en Guayaquil era una crónica de una muerte anunciada. Pero también hay otros, ¿no? El 5 de diciembre hay Exacto. otros y en septiembre hay otros y así han ocurrido varios. Sí, pero yo diría, ese es el extremo, ¿no es cierto? Pero recordemos que al principio, cuando recién se declaró este mal llamado conflicto armado interno, ya hubo excesos. Y además se videogrababan esos excesos, se subían a las redes sociales, Claro. y la gente además los aplaudía, que es algo que también merece un análisis, porque cuando hablamos de niñez y adolescencia, hablamos de una protección integral en donde el Estado, la sociedad y la familia tienen todo que ver. Los adultos de esta sociedad tenemos todo que ver. Y de repente ya veíamos venir lo que iba a pasar, ¿no? Claro. Estos abusos, el saber que además a los niños, a los adultos, a los adolescentes querían juzgarlos como adultos en una demagogia punitiva, ¿no? Que tiende siempre a, digamos, poner el dedo en lo que ese momento queremos resolver, más no en las causas subyacentes de un problema que no va por ahí, pues no Que va es para mucho más sancionar. estructural. Claro, es mucho Pero más Sibel, usted ha estructural. dicho una palabra que es clave, se veía venir y se sabía que ya podían pasar estas cosas. Esa prevención o ese presupuesto que se hace frente a esta situación parte de 2 elementos, es decir, uno, no hay experiencia que haya corregido lo que se hacía en la fuerza pública con respecto a este tipo de temas, pero la otra también es las Fuerzas Armadas, las autoridades gubernamentales nunca discutieron esto, nunca expusieron hasta dónde llegaba ese accionar de las Fuerzas Armadas. Si estos 2 presupuestos estaban ahí, ¿en dónde quedaba la discusión? ¿Hasta dónde servía la discusión? A ver, yo creo que ahí, en esta, como sociedad, en nuestra desesperación de recibir tal vez una respuesta, ¿no? Por parte del gobierno, en este cambio de gobierno,
ni siquiera hicimos las preguntas adecuadas. Así Yo es. veo hasta el día de hoy, primero ese plan Fénix que no termina de decantar, ¿no es cierto? Nosotros preguntamos dónde está ese plan Fénix y en qué consiste o qué contiene, ¿no es cierto? ¿Qué lineamientos existen? No hay. Pero por otro lado, ahora que pasa esta desaparición forzada, en un pronunciamiento que también hicimos varias organizaciones de sociedad civil, llevamos como algo más de 1.500 adhesiones, preguntábamos cuáles son los límites de este bloque de seguridad, ¿no? Que de repente también no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? O en qué consiste exactamente. Exacto, ¿no? en qué Ajá. consiste, cuáles son los lineamientos en el manejo de la, entre comillas, seguridad por parte de las fuerzas del orden, hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos? Yo veía, justo por la audiencia que se da por el habeas corpus de los niños, se mandan alguna información, ¿no? Dentro de esa información nos comparten a quienes estábamos como amicus curiante ahí y pasan unos lineamientos justo de febrero del 2024. Y entre las cosas que se ponen, ¿no? Nada se habla de los niños, por supuesto, de protección integral de los niños, pero se dice algo así como los partes que se deben pasar, ¿no? Deben evitar contener palabras como los aprendimos, los torturamos, ¿no? Entonces uno comienza a desmenuzar estos lineamientos, entre comillas, los lee y los vuelve a leer y decimos, claro, aquí lo único que se está tratando es de proteger a las Fuerzas Armadas. O sea, la visión no es de protección a los ciudadanos, a la población civil, dentro de este conflicto armado interno, además. Pero Sibel, además, frente a ese panorama que estamos viendo, me parece que sí necesita una discusión y una reflexión pública, nacional, abierta, horizontal y profunda, sobre todo, de por qué la Corte Constitucional dio paso sabiendo que además esos presupuestos legales, digamos, constitucionales, son muy endebles frente a una realidad que ya se ha vivido durante años y que no se ha corregido, que es el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la policía en estos casos. ¿Hasta dónde hay corresponsabilidad de la Corte Constitucional en todo esto? A ver, yo creo que la Corte Constitucional también es un ente político, finalmente, ¿no? También es así. Y creo que, pese a que tenemos una buena Corte Constitucional, también hay situaciones en donde ha cometido errores. Y yo creo que además ellos se dan cuenta de este error y posteriormente dicen no se ha justificado suficientemente el conflicto armado interno, ¿no es cierto? Pero entiendo yo que al final del día, en esa situación en particular, es decir, cuando se da esta incursión a TC Televisión, ¿no es cierto? Y vemos toda esta situación, creo que la conmoción es tal que todos coincidimos de alguna manera, ¿no? Líderes políticos, académicos, defensores de derechos humanos, que hay que hacer algo para parar esta ola de violencia. Y es ahí cuando se aprovecha, digo yo, toda esta situación sin lineamientos, sin, ¿no? Medio... Y sin digamos, discusión pública exacto, tampoco, además. Exacto, sin discusión pública, sin ver además los verdaderos problemas o vulneraciones que iban a haber a futuro. Claro. Eso lo vimos las organizaciones de sociedad civil. Yo quiero relevar esto porque muchos se nos han tildado de terroristas, antipatrias, ¿no? Claro. Una serie de cosas. Y además porque al final del día también este mal llamado conflicto armado interno para mí ha sido utilizado como una herramienta de contrainsurgencia, ¿no? Para debilitar a las luchas sociales y también. para atemorizar a la población. Totalmente. Porque nosotros estamos a pocos días prácticamente de cumplirse un año de este periodo, digámoslo así, de conflicto armado interno, que ha tenido muchas críticas a nivel internacional. ¿Hasta dónde es posible desmontar eso en función de lo que estamos viviendo? ¿Hasta dónde hay condiciones legales, jurídicas, sociales, políticas para que el conflicto armado interno, por un lado, se archive porque sabemos que no ha funcionado, y segundo, para que no se perciba que esa fue la carta blanca para muchas acciones ilegales? Y yo me preguntaría también hasta dónde podemos regresar a los militares, no a las calles, sino a los cuarteles. A los cuarteles, ¿no? Porque en experiencias de México, en Colombia, ha sido muy difícil. Muy ¿no? largo, además. Exacto. Y además porque hay parte de la sociedad civil todavía que se siente segura con los militares en las calles, ¿no? Y que justifican cosas atroces como la desaparición de los niños, creando, en este correlato, además de impunidad que ha creado el gobierno frente a este tema, llamándoles delincuentes, y hay gente que se compra ese... A ver, ¿cómo cambiar esta realidad? Yo creo que sabiendo elegir. Es decir, al final del con día... el próximo gobierno. Si es que sabemos elegir, ¿no? Claro, pero eso sería en mayo. Claro.
Y Mientras sí, tanto. Hasta tanto que hacemos, porque además, si no me equivoco, había un plazo para poder valorar, evaluar y suspender. Se le daba, la Corte Constitucional daba unos plazos para eso, pero efectivamente esperemos a que el 9 de enero tengamos otras condiciones para eso. Ahora, entrando concretamente al caso de los 4 niños de Guayaquil, hay errores, contradicciones, llamados a condenar a los niños prácticamente por supuestos delincuentes. ¿Cómo valora usted, Sibel, lo que significa este caso? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo procesa? ¿Hasta dónde esta sociedad no ha madurado o estamos en una situación precaria políticamente, institucionalmente, que llegamos a una cosa de estas y parecería que es normal que pasen estas cosas ya? Yo creo que hemos llegado al punto en que hasta estamos militando en contra de nuestros derechos, ¿no? Como sociedad. Y efectivamente, ¿cómo valoro yo este tema? Primero como un hecho atroz, dolorosísimo. Me da rabia porque lo advertimos. Claro. Es decir, ya vimos que podía pasar esto. En cualquier momento. Exactamente. Y sí, y va a seguir pasando porque no hay un límite en esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que después de declararse la desaparición forzada judicialmente a través de este habeas corpus instructivo, la narrativa del gobierno, de ciertas autoridades, por ejemplo, el ministro de Defensa. Siga siendo tratando de diluir la densidad de un problema muy grave, ¿no? Y tratando de crear estos correlatos de impunidad, sin importarle siquiera a los niños, ¿no? Y ahí decir, no sé si es que nos hemos dado cuenta, pero los adultos somos el ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo seguimos vendiéndoles la idea de que además, ¿no?, un niño o un adolescente empobrecido, racializado, es sinónimo de delincuente y que está bien maltratarlos, claro, ¿no? Y que darles una lección, entre comillas, que es lo que hemos visto. Entonces, es muy complejo, la situación es muy compleja y no creo, viendo un poco también la forma de manejarse del primer mandatario, que esto sea revertido, ¿no? Tendrán miedo ahorita, estarán algo se cuidándose. Se ha cuidado bastante, por supuesto, sí. Pero usted estuvo participando en la audiencia de formulación, de habeas corpus, donde la jueza declara que hay una desaparición forzada y al mismo tiempo señala al Estado. Es decir, hay un señalamiento muy puntual que los medios de comunicación creo que han bajado el tono a nivel internacional, eso no ha pasado. Esa audiencia, ¿qué espíritu tuvo? ¿Cómo se la vivió? ¿En qué dimensión de lo que implica un delito de esta naturaleza, de esta dimensión, se trató el tema ahí? A ver, yo creo que habían más de 300 personas conectadas. Recordemos que era además del 24 de diciembre, claro, ¿no? Claro. Pero la gente se mantuvo hasta el último. Luego, bueno, ella pidió 2 horas para poder dictar sentencia y ahí se desconectaron algunas personas. Pero efectivamente fue interesante y, digamos, los amicus curiae muy buenos, la defensa por parte del CDH también muy buena. Muy molesta la actitud, por ejemplo, del representante, el abogado del Ministerio de Defensa, del abogado de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el abogado del Ministerio de Defensa un poco cuestionaba y decía, ¿cómo pueden cuestionar a las Fuerzas Armadas cuando ellas han defendido, ¿no?, y han estado siempre atentas y son héroes del Alto Cenepa? Y en ese momento, ¿qué importaba? Claro, ¿no? O sea, claro. Por ahí no iba el tema. Claro. Y cuando efectivamente el abogado de las Fuerzas Armadas se le preguntaba si había ruta, si conocía las rutas, los protocolos de actuación, se daba las vueltas y no contestaba, ¿no? La jueza tuvo que parar un momento mientras él estaba interviniendo y le dijo, le voy a pedir por favor que se dirija a los niños, niñas y adolescentes así, o que los llame menores de edad. No menores, porque menores, de acuerdo a la doctrina de protección integral, es peyorativo. Así es, y ahí, al principio esto fue, yo dije, ay, qué bueno, estamos por buen camino. O sea, teníamos, ¿no?, una jueza que estaba haciendo valer su principio, por supuesto, su autoridad, que tenía enfoque de niñez y adolescencia, además, que algo de lo que carecen las Fuerzas Armadas. Antes de que continuemos con ese análisis, que sí es muy importante, lo que se acaba de revelar en las últimas quizás 48 horas es que la primera fiscal o el primer fiscal que asume el tema no habla del tema, no se conoce, y más bien les manda a callar, que no pase absolutamente nada, y hasta cuando llega un nuevo fiscal es que se empieza a demostrar la real magnitud del acontecimiento. ¿Cómo es posible que un fiscal que asume la primera denuncia de desaparición diga, no hablen de este tema, cállense, y el abogado dice, efectivamente, estaban presionados a que no hablaran? Bueno, a mí no me extraña. El sistema de justicia, los operadores de justicia actúan mal,
Ya. ¿no? Y depende también de las influencias y las presiones que tengan. Eso lo he vivido yo, lo vivimos día a día en varios casos, Claro, digamos, claro. que podemos manejar. Y entonces, claro, la consigna es, pero lo que pasa ahí es que se pierde un tiempo valiosísimo, Por porque supuesto, todos fueron 10 sabemos, días. por supuesto, las Claro. primeras 24 horas son vitales, Son ¿no? En vitales. temas de desaparición. Pero claro, este nuevo fiscal que estuvo en la audiencia, además de habeas corpus, con una claridad, ¿no? Él, Sí. él incluso se permitió hablar como amicus curiante también, y le dijo, usted tiene que aceptar, ¿no? Tiene que aceptar el habeas corpus porque aquí no se ha probado nada de lo que se alega. Ya. Los niños no son delincuentes, yo no tengo pruebas al respecto, eso lo dijo el fiscal. Claro, ajá. Y creo que fue la puerta de entrada para que además el resto de personas que estaban ahí, que estaban con amicus, y la jueza en general tenga esta visión muy clara, ¿no? De cómo Ya, fallar. y volviendo entonces a la audiencia como tal, ¿cómo se interpreta el comportamiento de los abogados, de las Fuerzas Armadas, de los militares, de parte del Estado en este caso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Hasta dónde hay en ellos un convencimiento, hay una postura sólida, una argumentación real de que estaban defendiendo un caso indefendible? A ver, bueno, yo creo que ellos se deben a un trabajo también. Es muy difícil tener un criterio propio cuando dependes de un sueldo también, ¿no? Ajá. Y que se puede, y te ves obligado. Hay que tener mucha ética y creo que es algo que Exacto. también nos falta aquí, ¿no? Crear nuevas moralidades, o más bien crear nuevas legalidades basadas en nuevas moralidades. Y eso falta, ¿no? Pero, digamos, también es cierto, y esto tiene que ver con lo que debemos hacer, porque este caso, si bien es emblemático, es muy doloroso, abre la puerta a una visión que no podemos soslayar, y es que hasta dónde, ¿no? Todo esto, la actuación de estas personas tiene que ver con la presión, Ajá. hasta dónde hay una responsabilidad superior, tanto de acción o omisión. O sea, los militares, estos 16 militares, no actuaron solos, Claro, ¿no? claro. Ellos tuvieron una orden, y es ahí, o hasta ahí, donde debemos llegar. Y si es que esto salpica incluso a las más altas autoridades, pues así tiene que ser. Pero debemos investigar. Y en la audiencia no se planteó la posibilidad de que no sean detenidos en un cuartel militar como están hasta ahora, hasta el momento que estamos conversando. Es posible que eso se trastoque, se cambie, porque yo digo desde el sentido común, si junto a 16 personas involucradas en un caso, tienen todo el tiempo para armar su propia narrativa, que es lo que se vio después en una entrevista con 2 militares. ¿Cómo son los procedimientos cuando se trata de este tipo de casos? ¿Es dable, es factible? ¿Hasta dónde la jueza, el juez, las autoridades judiciales garantizan que la investigación vaya por buen camino y aíslen a los autores o los presuntos actores? A ver, yo creo que en este caso particular lo que la jueza, y tuvo una mirada integral porque dicta unas medidas, ¿no? Sí. Interesantes al respecto, pero creo que ir más allá de dónde estaban los 16 militares, eso no se trató. Al menos no vimos en la audiencia. Pero recordemos que antes ya se adelantó que iba a haber una sanción disciplinaria, Ajá. administrativa, y bueno, pues ahí sí las fuerzas del orden tendrán sus propios reglamentos. Ajá. Y se manejarán de esa forma. Creo que hay este arresto, ¿no? O el calabozo, alguna Claro, cosa así, ajá. y se manejan por ahí. Pero claro, no creo que tampoco puede evitarse que eso suceda, ¿sí? Al menos hasta que no se les formule cargos. Ya. Y en ese interín, cualquier cosa puede pasar, como vimos ayer, ¿no? Ayer Claro. fue terrible la entrevista que hicieron. A mí me quedan ciertas sin sabor respecto a este tema. ¿Estaban ayudando o no se estaba ayudando con esta entrevista? Claro, ¿no? Que se dejó. claro. Y no, y además yo lo digo abiertamente desde el punto de vista profesional como periodista, uno se tiene que preparar, tiene que hacer las preguntas adecuadas, las repreguntas, tratar de llegar a esclarecer la situación, no a tratar de que ellos tengan una vocería gratuita y expedita de lo que estaban tratando de imponer ahí. Pero volviendo entonces al tema, y yo quiero cerrar esta parte de la audiencia, lo que resulta de eso, ya dijimos, primero es una declaración de una situación de desaparición forzada que se responsabiliza al Estado, pero segundo, lo que no había son los cuerpos. Y no sé si en la audiencia quedan pistas, indicios de dónde están los cuerpos, a dónde fueron a parar, dónde están los niños si están vivos. ¿Cómo se procede en estos casos a buscar más que la sanción a los supuestos culpables, encontrar a los niños, a los afectados, a las víctimas? Bueno, y eso es lo que se dispone a través tanto de la habeas corpus como de las medidas cautelares que dicta Ajá. el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas. Hay que seguir buscando. De hecho, hasta el día de hoy, aunque podamos tener ciertas pruebas a este respecto,
o estos indicios de que tal vez desaparecieron los niños, se los debe seguir buscando hasta saber qué es lo que sucede. Pero se sabe que los estaban buscando, Es que o en ese esos mismo primeros día- 10 días no se los buscó. ¿Qué pasó en ese lapso donde nadie Yo hablaba creo del que tema? en ese lapso no se hizo nada. Ajá. Y esa fiscal debería ser sancionada, ¿no? Por su actuación. Claro, claro. Pero esto es algo que recién, si no estoy mal, Billy Navarrete lo comenta, ¿no? Claro, Yo sí, vi sí. ahora esa Una entrevista con entrevista, usted. Y claro, hay que seguir, hay un proceso disciplinario, comentar además su actuación en el Consejo de la Judicatura y ver cómo se maneja este tema. Pero más allá de eso, digamos, no se puede descartar que puede haber una ejecución extrajudicial. Claro, ajá. Y frente a esa situación, primero, no podemos tampoco dejar de buscar a los niños. Hay 40 o 30 días hasta que se tengan los resultados, ¿no? Para saber si es que son los niños o no los que se encontraron en esa fosa común. Pero en ese mismo día que se llevaba a cabo esa audiencia es que se conocía este tema. Claro, Y recién entonces, se conoció ese día. exactamente, ese mismo día. Entonces la jueza mal podía conocer este detalle, ¿no? Ya. Ella estaba inmersa en todo Claro. lo que tiene que ver con desaparición forzada. Y creo que tampoco le competía, porque lo que ella estaba por declarar que lo hizo fue la desaparición forzada, Claro, ¿no? claro. ¿Hasta dónde entonces esta situación puede conllevar a otras investigaciones? Es que tiene que conllevar Ajá. a otras investigaciones, porque algo que no podemos soslayar y dejar de lado es si es que esto es una política de Estado, ¿no? Y si es que a través de esta política de Estado, en donde al parecer se ha perfilado a adolescentes, como yo decía, racializados, ¿no es cierto? Se ha estereotipado o estigmatizado a estos adolescentes empobrecidos de cierto color, negros específicamente, ¿no es cierto? Y en ciertas zonas del país, si es que este es un acto recurrente, generalizado, ¿no? Es sistemático. Estamos hablando de otro tema. Porque de ya hay un denuncia posible de crimen 9 Estado. desapariciones forzadas también anteriormente. Es decir, no estamos hablando de 1, 2, 3 casos, estamos hablando de 9 que previamente ya se habían denunciado. Es que yo creo que estamos hablando de varias vulneraciones graves de Ajá, derechos. ajá. Por ejemplo, 76 personas fallecidas en lo que va del año en las cárceles, Así ¿no? es, ajá. O estas fosas comunes que se han encontrado en varios lugares, o esos 200 cadáveres que estaban descompuestos, ¿no es en cierto? las morgues, no se identificaba. Exacto, en la morgue en Guayaquil, Ajá. o 49 también cadáveres en el hospital del Guasmo Sur. Claro, claro. Todos esos puntos creo que deben conectarse, ¿no? Claro. Porque lo que tenemos que descartar también es si es que no es una política la que se ha manejado, ¿no? Porque ahí en este vendría sentido. una discusión de orden más político, pero que tiene que ver con asiento legal, y es que en las últimas horas, gente que ha salido a discutir, a decir, ojo, están apuntando hacia el juicio político al presidente de la República, porque el artículo 129 de la Constitución, numeral 3, dice que se puede enjuiciar al presidente de la República por desaparición forzada, malos tratos, violación, etcétera, pero la palabrita desaparición forzada está ahí. ¿Es posible llegar hasta ese nivel para que la investigación adquiera, digamos, una dimensión para resolver un problema de fondo, que es lo que estamos conversando? ¿Y por qué no? Yo, en ese caso, y creo que yo me hago esta pregunta, ¿qué no es político primero? ¿No Claro, es cierto? claro. Político partidista sería la pregunta, y en la medida en que uno sepa tratar estos temas de una forma ética, porque es así como se deben tratar, no podemos tampoco restar todo lo que está establecido en la norma, ¿no? Ojalá no nos hayamos acostumbrado a que la Constitución y todas las normas que no nos sirven, pues simplemente no las tomamos en cuenta. Este artículo está establecido, hay que analizarlo con total claridad, y si es que eso es lo que hay que hacer, pues eso es lo que hay que hacer. Ahora, a Sibel Martínez, ¿cómo le llega? ¿Cómo se siente una persona como usted que vive constantemente alrededor de estos temas y que puede afrontar esta situación de otra manera, digamos, por el ejercicio, no porque sea insensible a estas cosas? Que un presidente de la República diga, muy suelto de huesos, que les van a declarar héroes. Después corrigieron de que es una comisión que va a buscar, pero declarar héroes a unas víctimas sin encontrar siquiera sus cuerpos o encontrarlos vivos, ¿cómo se siente usted frente a eso? Bueno, totalmente indignada, porque además dice que quieren declararles, ¿no es cierto?, héroes, pero al otro día les tachan de delincuentes. No, el mismo día, prácticamente O el mismo, paralelamente. bueno, sí, en realidad, ¿no? En un medio y otro estaban hablando los dos. Exactamente. Ajá. Y entonces ahí uno se da cuenta que lo único que se está tratando de hacer aquí es, con esa misma narrativa que capaz que surtió efecto, ¿no?, en enero, en febrero y en los primeros meses del año, y ahora ya no cuaja, pues. Y entonces insultan a la sociedad, nos creen tontos, ¿no? Pero por otro lado,
Y ahí sí, cuando hablamos de niñez y adolescencia, en este país en general hemos perdido la capacidad de sentir ternura por los niños, niñas y adolescentes. Y creo que es algo que debemos cuestionar. El cuidado interpela, la ternura también. Claro. Y en este país creo que nos hemos olvidado qué implica ser niño, ¿no? Claro. ¿Qué implica ser Porque adolescente? además cuando los detienen se nota la agresividad que tienen con los menores, ¿no? Con los niños, digamos en este caso, tienen una agresividad muy fuerte, es decir, le están tratando prácticamente como mayores, como personas adultas, les golpean, les botan en la camioneta y después dicen en el relato que hacen con un portal digital, dice que se dieron cuenta que eran inocentes y como ellos les pidieron que soltaran, les soltaron. Y que no se dieron cuenta que eran niños. Que Eran más grandes que ellos. Más grandes y no sabían. Y que no les querían ver la cara porque además decían que les iban a identificar, pero estaban encapuchados. Pero además hacen todo lo que no se tiene que hacer, porque en ningún momento en el video se ve si es que estos militares se acercan siquiera a preguntarles, ¿no? Tu nombre, Ajá. alguna cosa, ¿qué estaban haciendo? Absolutamente nada. Pero esto es un acto recurrente. En enero ya vimos, ¿no? Febrero, enero, marzo y esos meses cuando videogrababan los propios militares, cómo obligaron a desollarse, por ejemplo, a un chico, ¿no? chico, Un tatuaje, ajá. un adolescente, un tatuaje en el cuello. O que obligaron a comer un verde crudo Así mientras es. maquillaban a otro, ¿no? O a un grupo de chicos que les obligaban a pegarse, si no les iban a pegar ellos, Ajá. ¿no? Uno a uno. Y otros casos más. O sea, Entonces, nosotros vimos con el equipo del otro relato, estando en Guayaquil, estábamos saliendo del hotel para ir a hacer una entrevista, pasamos por un parque y vemos a unos militares que estaban con machetes, y nosotros no alcanzamos a filmar porque se dieron cuenta que los íbamos a grabar, y con los machetes les daban unos planazos en las piernas y en las nalgas a unos jóvenes en pleno parque. Es decir, han sido recurrentes, han sido normalizados estos procedimientos de los militares ya. pero yo me quedo con la frase de ayer de este militar 2, número Ajá, 2, que decían en esta entrevista que hizo este medio digital, en donde él decía también tienen que entender que nosotros no hemos sido capacitados para salir a las calles. Y creo que... Y no bueno, conocían ni siquiera la zona. Claro. Según el testimonio no conocen ni siquiera dónde están. Porque ellos se mueven, salen, van, pero dicen, yo no conozco a dónde íbamos, por dónde íbamos. Sí, es una cosa también muy precaria en términos, digamos, operativos. Y lo más triste es que estas personas, estos 16 militares, que decían, si a mí me pasa algo, las personas defensoras de derechos humanos no van a decir nada, decían, ¿no? Ujú. Y yo sí quisiera decir algo, ¿no? A ver. Y ese algo tiene que ver con estas personas, siempre, ¿no es cierto? La cuerda se va a romper por el lado más débil, Ajá. van a ser ellos. Sí. Y ellos deberían tener la oportunidad de defenderse en libertad, porque entiendo que están en algún cuartel, ¿no? Ajá. Y buscar la mejor ayuda que puedan obtener para que les den otras visiones de las cosas, porque no sé si es que proteger a rajatabla al superior es la mejor opción en este caso. Y precisamente por eso yo quería entrar en esta tercera parte que tiene que ver con la audiencia del 31 de diciembre. Es decir, es una audiencia de formulación de cargos contra 16 militares. No puede pasar de ese número, una audiencia de esta naturaleza no puede citar a otros. ¿Cómo estaría planteado? Porque, como usted dice, si se rompe la cuerda por el lado más flaco, a lo mejor son los únicos sancionados los 16 militares. Bueno, no debería ser así porque además la Constitución establece, si no estoy mal, el artículo 89 dice que cuando existen delitos como esta de desaparición forzada, también se debe analizar esta responsabilidad superior, Claro. ya sea por acción o omisión. Por eso yo vuelvo a insistir, este es un tema muy importante a ser tratado. Y en esa responsabilidad, no solamente, digamos, es el jefe del comando conjunto, porque en la actuación que ha tenido el ministro Lofredo durante estos días, también puede existir una responsabilidad. Claro. Y entonces en la audiencia se lo podría también señalar. Claro, ¿Sí? yo creería que sí, porque Ah. se están haciendo, es decir, se va esta audiencia de formulación de cargos, entiendo yo que este fiscal tiene todos los elementos, ¿no? Y está Ajá. muy claro, al menos así se lo vio en la audiencia de habeas corpus. Pero si por ahí hay algunos indicios que dan a pensar que esto fue una orden directa, ¿no es cierto? Me pongo un ejemplo que creo que es lo más fácil, ¿no? Sabemos hasta que los dejaron en Taura desnudos, ¿no es Hasta cierto? ahora es una narrativa que está Supuestamente. instalada ahí. Ajá. Ajá. Y así como se dice que el padre recibió una llamada, que además al padre no le corresponde probar nada, pero Ajá. digamos recibió esa llamada, asimismo uno de estos militares pudo haber recibido una llamada en donde dijo no dejen evidencias. Claro. Hay que claro. investigar, ¿no? Entonces no podemos quedarnos únicamente en esto, ¿no? Y por eso es que
este protocolo, los debidos protocolos de investigación, esta creación de una comisión al más alto nivel, que es lo que también ha mandado la jueza en sus disposiciones a crear, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Claro. Yo no creo que, o sea, este caso es la punta del iceberg de algunos análisis que hay que hacer, claro. Algunos, ¿no? Ajá. Respecto a incluso si es que esto es o no una política de Estado. Pero siendo así, esta audiencia va a ser larga primero, segundo van a actuar los abogados defensores o los representantes de las comisiones de derechos humanos, van a hablar los otros abogados. ¿Hasta dónde se configura ahí una discusión que va a sobrepasar, y si es que se sobrepasa, llega a estos mandos, para que no sean solamente los 16? ¿Cómo es posible? Porque he escuchado las declaraciones de lo que hablaron los comisionados de derechos humanos de las Naciones Unidas, del Comité contra la Desaparición Forzosa y demás, y ahí se percibe que no puede ser solamente que sean los instrumentos de ejecutores de este delito los que sean sancionados. Lo que pasa es que ya en el día a día, cuando uno conoce estos casos, ajá. El comité me refiero yo, sí. Ya sabe, ¿no? Tienen este olfato porque los casos no son aislados y solamente fueron, en este caso, 16, que ya son bastantes, ajá. ¿no? Militares que decidieron no cumplir, entre comillas, porque a eso han tratado de diluir el gobierno, pero un protocolo de actuación, ¿no? Va más allá de eso. Por eso yo digo, aquí hay que indagar más, porque estas directrices o estos lineamientos de este operativo, en donde lanzo tiros al aire, arremeto contra todo el mundo, les pongo contra la pared, les golpeo, ¿no es cierto? Les doy una lección, entre comillas, claro. También, es algo que, si es sistemático, si es generalizado, ya abre un abanico de posibilidades que no es únicamente un delito, ¿no? Que no prescribe, sino ya un crimen de Estado. ¿Pero en qué instancia se va a tratar eso entonces? Bueno, hay varias instancias. Yo creo que primero esta investigación, ajá. Porque hay varios temas. A ver, esta investigación de desaparición forzada, en donde se va a dictar cargos, efectivamente debe ser porque se tiene todos los elementos ajá. Para hacerlo y el fiscal lo tiene. Si dentro de esta audiencia hay la curiosidad también de quien está defendiendo a las familias, ajá. A los niños, pueden haber indicios si se hacen las preguntas correctas y se puede abrir la posibilidad a otras investigaciones. Ya. Pero por otro lado también, hay una comisión de la verdad, por ejemplo, ¿no es cierto? Exacto. O sea, crear por ahí esas opciones para indagar mucho más respecto a estos temas, no quedarnos únicamente. Y además, como hay otros casos, ¿sí? Seguramente eso va también a empujar a otros análisis. Y si peor todavía, notamos o sabemos que hay una ejecución extrajudicial, claro. En este caso, el tema va incrementándose y la visión de investigación es mucho más amplia. Ahora, quiero ser solamente para que nuestra audiencia lo conozca, esta formulación de cargos, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puede decidir? Desaparición forzada. Nada más. El delito de desaparición forzada. Ya. No sé, digamos, cómo estará manejando la investigación. Hasta donde yo sé, el fiscal es justamente de este tema, desaparición forzada, y por eso es claro, además todos los elementos lo que me comentaba Bilinda Barrete es que es el único fiscal que trata en toda la costa además, ecuatoriana, que tiene muchos casos, entonces es un fiscal que conoce el tema, pero que más está abarrotado de trabajo. Sí, pero yo creo que es muy acucioso de lo que yo pude verle en la audiencia, entonces seguramente tiene todos los elementos. Entiendo que no es el único video que hemos podido ver como sociedad, hay otros más. Hay varios videos, hay varios indicios, ¿no? Y hay otros documentos, ¿no? Los documentos que pasan, estos lineamientos y todo, que en estas lecturas que él puede hacer y estos análisis que puede hacer, efectivamente podría abrir la posibilidad de que no sean solamente 16. Claro. Para cerrar, Sibel, yo tengo 2 o 3 preguntas que, digamos, apuntan más a entender lo que estamos viviendo. La una es, ¿qué pedagogía asumimos los ecuatorianos frente a esto? Después de que ocurrieron lo del octubre del 2019, donde hubo muertos, desaparecidos, después viene el junio del 22, en septiembre del 22 desaparece y después aparece asesinada María Belén Bernal, ha ocurrido todo esto del año 2024 con el conflicto armado interno. ¿Cuál es la pedagogía política que podríamos no mirar históricamente de lo que está viviendo el Ecuador? Y no podemos olvidar a Idita Ati. A Idita Ati, es verdad, sí, es verdad. Es un tema muy importante. Sí. Yo esperaba, después de todo lo que ha sucedido, que abramos la puerta a una transformación social
que podamos buscar una reconciliación nacional, porque si esto no nos une, ¿qué nos une? Esa es la pregunta, ¿no? Dejar de lado esta polarización y pensar qué futuro le estamos dejando a los niños y adolescentes de este país. Esa era mi idea. Pero de repente veo que esta crisis prolongada se ha transformado en una enfermedad social. Yeah. Yo creo que estamos enfermos como sociedad. Yeah. No hay algo que nos una realmente. Esto nos ha motivado, en verdad, ¿no? Pero vemos estas narrativas que calan muy bien en la sociedad respecto a son delincuentes, ¿no? Son negros, exacto, ¿no? O son mujeres que joden la vida. Cosas así. Ajá. Entonces, sobre esa base, creo que tenemos que hacer una transformación social. Yeah. Eso nos va a tomar mucho tiempo. Va más allá de lo que yo decía al principio, sepamos elegir. Y es cierto, ¿no? Ojalá podamos hacer un cambio, porque necesitamos un cambio. Estas visiones neoliberales en donde los derechos poco o nada importan, ¿no? Bueno, nos han pasado factura, la que hemos visto, ¿no? Claro que sí. Sibel, otra pregunta más para ir cerrando, como le digo. Todo el mundo cuando se trata de estos temas dice, no politicemos el tema, no lo politicemos. ¿Qué implica no politizar este tema? ¿No sería contrario que hay que politizar estos temas para que podamos resolverlo? Porque de otra manera no se va a resolver. Yo entiendo que cuando se dice politizar el tema, se habla básicamente entre que no se metan los políticos. Los candidatos. Me parece, ajá. ¿no? Eso es lo que me parece, porque al final todo es político. Sí, sí, sí. O sea, lo que estamos haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo es eso también, ¿no es Claro. cierto? Es poner el dedo acusador, ver que efectivamente si algo se hizo mal hay que decirlo, ¿no? Le guste o no, a quien le guste, ¿no? Y entonces yo creo que la pregunta es en general a toda la sociedad, ¿qué es politizar? Claro. Yo también no llego a comprender. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con toda la sociedad que se ha manifestado de alguna manera en contra es que Se aprovechen de la situación electoralmente. Pero se están aprovechando las máximas autoridades porque están en campaña electoral. Por supuesto. Claro que sí, pero también por otro lado, digamos, hay también, estamos a puertas de elecciones, hay candidatos, ojalá no tengan esa imprudencia. ¿Sabe por Claro. qué? Porque yo creo que, yo antes de este caso, quien capitalice la indignación social, tal vez pueda ganar las elecciones. Claro. Pero este caso en particular es muy sensible y hay que saber cómo hacerlo. Es decir, no capitalizar en contra, digamos, a favor de uno mismo, sino más bien ver qué le gustaría a la sociedad escuchar. Claro. Y yo lo que creo que dentro de las cosas que queremos escuchar como sociedad es, primero, que hay que hacer una transformación profunda en estas instituciones vulneradoras crónicas de derechos Claro, humanos, claro. por un lado, pero por el otro lado también que se nos hable de la protección integral a los niños, a las mujeres, a los grupos prioritarios, pero que realmente no sea un decir. Pero ¿no? además la protección integral viene no solamente desde la casa, como dice, que la familia le cuide, que no le dejen salir, sino que el Estado les dé condiciones para poder salir incluso a la calle sin el riesgo de que sean asesinados. Claro, pues. a mí me parece atroz, en este caso, por ejemplo, varios temas, ¿no? Uno de ellos es que un padre de familia tenga que decir, mis hijos eran buenos, no tenían tatuajes, iban a servir a Dios. Estaban jugando ¿no? fútbol, iban a ser Exacto. grandes jugadores de fútbol. Por ejemplo. Claro. Y por otro lado, que la gente cuestione y diga, ayer había este militar que decía, yo a mis hijos no les dejo salir a las 8 de la noche. Si sus hijos no pueden salir, siendo adolescentes, a las 8 de la noche, no pueden salir a la tienda, no pueden jugar en un parque, hemos perdido como sociedad, o sea, no valemos como país. Claro, Entonces claro. yo creo que también alguien ojalá nos ayude a devolver el país a los niños y devolver además a los niños al país, Claro, ¿no? claro, Para hacer sí. este cambio tan necesario que queremos en el país, Claro. ¿no? Sibel, para terminar tengo una pregunta que tiene que ver con algo que lo conversábamos antes de empezar la entrevista, y es que este 24 de diciembre fallece Pedro Restrepo. Coincide con esta situación. Y esto entristeció a mucha gente. Digo porque me lo pasó con mi familia, con amigos, que decían, ¿por qué vamos a celebrar o festejar una Navidad? ¿Cómo valora usted, cómo piensa, con toda la trayectoria que usted tiene, el significado que tiene Pedro Restrepo y que casualmente fallece en los días en que se produce el escándalo, estaba produciéndose la audiencia de habeas corpus? ¿Cómo entiende esto? ¿Son casualidades? Y si son casualidades, ¿en qué ayudan a sensibilizar mejor esta humanidad que tenemos? Si la desaparición forzada tendría rostro, sería la de Pedro Restrepo, la de su familia. A mí me da mucha pena porque se fue sin saber qué pasó con sus hijos, ¿no? Pero hay
haya pasado justo cuando estamos buscando a otros niños, es un mensaje, ¿no? No podemos decir si O sea, no somos aprendimos. creyentes o no somos creyentes, algo pasó aquí. Claro. Algo en que la vida nos está diciendo hay que aprender de algo. Y este algo es proteger a los niños, ¿no? Dar ese valor que tienen los niños en el país, digo yo. Y por supuesto que estos delitos no vuelvan a repetirse, que es algo que no hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Claro. Es que es Eso parte es del algo. aprendizaje no realizado en este momento. Y vamos a seguir repitiendo Claro, hasta que claro, aprendamos, ¿no? Eso es lo que va a Gracias, pasar. Sibel. Difícil Gracias, conversar Hernán. en estas circunstancias así, pero nos toca conversar para pensar mejor. Sí, muchas gracias. Gracias, Sibel. Y sí, hemos conversado con Sibel Martínez. Esta es una situación dura, lamentable, dolorosa. Como digo, esto no puede pasar en un país democrático, un país que se supone se sostienen instituciones, se sostienen liderazgos, se sostienen personas, en formaciones sociales, en redes de acompañamiento a los problemas. No debería ocurrir, pero ocurre. Y frente a esto, además, al final de la entrevista con Sibel Martínez comentábamos el fallecimiento de Pedro Restrepo. El día viernes 27 de diciembre se desarrolló un acto de homenaje a él, a su memoria, a su familia, y en este acto habló María Fernanda Restrepo. Queremos, al mismo tiempo de darles toda nuestra solidaridad y de rendirle un homenaje a Pedro Restrepo, compartir con ustedes en otro relato la intervención completa que tuvo María Fernanda Restrepo en ese acto de homenaje el 27 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedamos con ella, le abrazamos a ella y ojalá lo que pase este fin de año, lo que pase este año, sea para aprender y corregir lo que venga en el próximo año. Escuchemos a María Fernanda Restrepo. La mayoría de los que están aquí sostuvieron a mis papás y los adoptaron como padres huérfanos de hijos y a mí como huérfanos de hermanos. O sea, es que nunca me voy a cansar de agradecerles a cada uno de ustedes, porque no nos dejaron nunca de sostener. No somos. ¿Ustedes creen que esto pues se armó No, se armó por unas manos maravillosas, por un Jaime, por una Susi, por un montón de gente que dice, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me pongo? Luego vienen los amigos de la universidad que también nos sostienen y también dicen, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? Y los colegas, todos han sido increíbles con nosotros, no nos faltan palabras para agradecerles. Mi papá, quédense con esa imagen de fuerza. Me da pena que vengan de negro y me olvidé de decirles que no vengan de negro, porque él es alegre. ¿Y saben qué? Él se fue alegre, con una sonrisa, o sea, estaba en lo mejor de su ánimo, dentro de todo su dolor. Eso nos deja. No se queden con la tristeza. Sí, vamos a transitar la tristeza. Sí, nos duele a todos, pero quedémonos con ese ánimo de resistencia, de berraquera, de lucha y de alegría, finalmente, para enfrentar esas luchas. Si no tenemos esa alegría, no podemos enfrentar esas luchas. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.